el pan que da la vida. Evangelio de hoy, misioneros redentoristas. Del libro del Génesis, capítulo 41, versículos del 55 al 57, capítulo 42, versículos del 5 al 7a y del 17 al 24a. En aquellos días llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. Y éste decía a los egipcios: vayan donde José y hagan lo que él les diga. El hambre se extendió a toda la tierra y José abrió los graneros y repartió raciones a los egipcios, mientras arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían a Egipto a comprarle a José, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar grano junto con otros grupos, pues había hambre en la tierra de Canaán. José mandaba en el país y distribuía las raciones a todo el mundo. Vinieron pues los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero él no se dio a conocer, sino que les habló duramente y los hizo detener durante 3 días. Al tercer día José les dijo: yo temo a Dios, por eso harán lo siguiente y salvarán la vida. Si ustedes son honrados, uno de ustedes quedará bajo custodia en la casa donde están detenidos, y los demás irán a llevar el grano a sus familias hambrientas. Después me traerán a su hermano menor. Así probarán que han dicho la verdad y no morirán. Ellos aceptaron. Entonces se dijeron unos a otros: estamos pagando el delito contra nuestro hermano, cuando lo veíamos suplicarnos angustiado y no le hicimos caso. Por eso nos sucede esta desgracia. Intervino Rubén: ¿no les decía yo no pequen contra el muchacho y ustedes no me hicieron caso? Ahora nos piden cuentas de su sangre. Ellos no sabían que José les entendía, pues había usado intérprete. Él se retiró y lloró. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Cántele un cántico nuevo, acompañando los vítores con bordones. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago el de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Reflexión de las lecturas a cargo de Monseñor Luis José Rueda Aparicio, cardenal y arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá. En
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa María, mi única reina, y después de Dios mi verdadero consuelo en este mundo. Tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras. Tú eres la brillante luz que disipas las tinieblas que rodean a mi alma. Tú eres la guía de mis pasos, la fuerza de mis debilidades, el tesoro en mi pobreza, el bálsamo que cura mis heridas, el consuelo que enjuga mis lágrimas, mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación. Oh María, ten piedad de mí, tú que eres la Madre de Dios, que tanto nos amas, concédenos lo que te pedimos. Tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría, haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo esa bienaventuranza que gozas en el cielo. Amén. En el capítulo 37 del libro del Génesis empieza lo que se llama el ciclo de José. Recordemos que los hermanos de José lo venden a él, a unos mercaderes que lo llevan a Egipto, y lo venden por envidia. José, en Egipto, fue escalando posiciones de responsabilidad y de gobierno, por todas las capacidades que tenía para discernir, para ver la realidad, para conocer e interpretar los acontecimientos de la historia. Ahora nos encontramos con una situación social dolorosa tanto para Egipto como para los países vecinos. Se trata de una etapa donde hay mucha escasez de alimentos, donde hay hambre, donde hay sequía. Egipto, que es un país regado por el río Nilo, tiene etapas de abundancia donde se puede conservar y guardar para las etapas de escasez. Por eso los países vecinos van hasta Egipto. Pero el faraón también responde con la confianza a quien ha sido el administrador correcto de los bienes de su país y le dice a los egipcios: diríjanse a José y hagan lo que él les diga. En últimas, José no es el protagonista, es Dios mismo a través de la persona de José, elegido para responder a esta situación dolorosa del pueblo de Egipto y también de su pueblo Israel. Porque los israelitas también tienen que ir allí hasta Egipto a buscar el alimento. Van a donde su propio hermano sin saber que era él el que los iba a atender. Y era que el hambre arreciaba en toda la tierra. Son situaciones que viven muchos pueblos, muchas naciones, situaciones de hambre, donde tienen que emigrar para buscar el alimento en otras naciones. Y allí, en medio de esa situación económica y social que se vivió en el tiempo de José y que se vive también en nuestro tiempo, Dios va llevando el hilo conductor de la historia. Miremos este detalle. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocen. Él les habla con dureza, los trata como a espías y los detiene durante 3 días. Y ese tercer día es el día de la vida, de la resurrección. Hay un cambio. Lo que sucede es que José llama a sus hermanos y les dice: yo temo a Dios. Es muy interesante ese detalle. Él está dando la clave de lo que va a suceder. Yo temo a Dios. Lo hace no por él, sino por Dios. Y les da una solución. Quédese uno de los 3 aquí y vayan a traer a su hermano menor. Y cuando les está diciendo vayan a buscar a su hermano menor, les está poniendo a pensar en la historia que ellos han vivido, en la manera como ellos se han tratado como hermanos. Y es entonces cuando recapacitan y dicen: cuando le veíamos suplicantes, angustiado, y no le hicimos caso. Es decir, no tuvimos ojos para reconocer a nuestro hermano, para reconocer su dolor y para no dejarnos llevar por el sentimiento y la pasión de la envidia. El mismo Rubén les recuerda: ¿no les decía yo, no pequen contra el muchacho? Pues bien, esta historia nos está mostrando que Dios está acompañando la historia de los pueblos, y en los momentos de riqueza y de escasez, Él es el centro de la vida. No es José, sino el mismo Dios, el que actúa en favor de los pueblos y el que nos hace pensar que muchas veces las situaciones de empobrecimiento que tenemos, las tenemos porque no somos capaces de vivir la fraternidad y la solidaridad. Hoy que sea un día para la fraternidad, hoy que sea un día para reconocer a nuestros hermanos en la abundancia y en la escasez, hoy que sea un día para reconocer que podemos compartir con los demás lo que tenemos, porque llegarán días posiblemente en que necesitamos que los otros nos compartan a nosotros sus bienes. La historia tiene muchos altibajos y lo mejor es que nosotros en cada uno de los momentos, ya sea en los de mayor abundancia o en los de escasez, seamos fraternos. Que la línea conductora de toda la historia de nuestra vida sea la solidaridad, sea la fraternidad y la capacidad de reconocer a los otros como hermanos para compartirles lo que Dios nos ha dado.
Hoy empezamos a leer el capítulo 10 de San Mateo y ahí nos encontramos con la elección de los 12 discípulos y los elige para enviarlos. Y así como en el capítulo 9 vemos que Jesús cura enfermedades y dolencias, así también vemos que Jesús le da autoridad a los discípulos suyos para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros, los hombres y mujeres de la iglesia, los bautizados y nosotros también los ministros de la iglesia, tenemos una autoridad que nos viene de Jesús mismo. Es Él el que tiene la autoridad, es Él la fuente de la autoridad de la iglesia, y la iglesia, cuando está cercana a Jesús, cuando se siente discípula del Señor, llamada por Él y enviada por Él, tiene la autoridad que Jesús le da a los discípulos. La iglesia es discípula de Jesús y tiene la autoridad que Jesús le otorga. Viene luego la lista de los discípulos y es interesante que la leamos porque encontramos que hay hermanos. Por ejemplo, Pedro y Andrés eran hermanos, Santiago y Juan eran hermanos también. Mateo era un cobrador de impuestos y ahí nos vamos encontrando con el grupo de los 12. ¿Para qué nos sirve esto? Para mirar que el Señor nos llama incluso con la historia familiar, con los pecados, con las fallas que podamos tener, pero nos llama para que seamos sus discípulos y para luego enviarnos a la misión. Y a estos 12, cuando los envía, les dice primero en este capítulo 10 de San Mateo que no entren en la tierra de los gentiles, es decir, que no se salgan del pueblo de Israel, que tampoco entren en Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Esto es muy interesante porque Jesús está empezando su obra por casa, está empezando poquito a poco. Después, más adelante, vamos a ver que Jesús dice, vayan a todos los pueblos, ya no les pone restricciones. Aquí les está diciendo que no vayan a Samaria y que no vayan donde los gentiles, que más bien busquen las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y el mensaje que nos da el Señor es que cuando nosotros vayamos a ser misioneros enviados por el Señor, empecemos por nuestro propio corazón, empecemos por la oveja descarriada que es cada uno de nosotros y hagamos misión dentro de nuestra propia familia antes de irnos a cualquier país lejano. Y después, cuando tengamos la experiencia de Jesús, la misión dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra casa, tendremos la experiencia, la fortaleza y la sabiduría, la alegría y la convicción para poder ser misioneros en territorio de paganos y en naciones extranjeras. Que el Señor nos haga misioneros dentro del corazón y dentro de la casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.